Probablemente te has preguntado qué es el diezmo, de dónde sale, quién inventó el diezmo y para qué se usa, cómo funciona esto de el dinero a las iglesias, el diezmo en la Biblia. En el día de hoy queremos compartir contigo lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del diezmo. Quédate conmigo en este video. Que Dios te bendiga. Gracias familia por estudiar la palabra de Dios con este servidor en este día. Queremos compartir contigo este estudio impresionante sobre la palabra de Dios y queremos invitarte a que te suscribas si no lo has hecho, a que le des a like y que puedas compartir este video con algún familiar o algún amigo. Hoy estudiamos el tema, el diezmo equivalente a un décimo. Y el texto para hoy lo encontramos en Levíticos capítulo 27, verso 30 y 32, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo el diezmo de vacas o de ovejas, y de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Como nos dice el libro de Levítico, el tercer libro del Antiguo Testamento, donde se nos dan un poquito más de detalles acerca de el pacto que Dios había establecido con la nación de Israel cuando los sacó de Egipto, este texto nos enseña que el diezmo estaba ligado al pacto y de esta manera también estaba ligado al santuario y era usado para Dios, pero humanamente era usado por los que ministraban delante de Dios. Es decir, el diezmo era traído al templo, al santuario, para gloria de Dios, y de esta forma entonces Dios financiaba todo el proceso de lo que pasaba dentro del santuario. Los sacerdotes no tenían ningún otro trabajo, los levitas no tenían ningún otro trabajo, más que servir delante de Dios y enseñar al pueblo la voluntad de Dios, la palabra de Dios, y este era su trabajo completamente. De hecho, Dios ni siquiera les había dado herencias, Dios ni siquiera les había dado tierras, porque Dios había designado el diezmo completamente para ellos. Pero note 5 aspectos, 5 cosas sobre el diezmo que tienes que aprender y que tienes que tomar en cuenta. La primera es que los diccionarios definen el diezmo como una décima parte de algo o el 10% de algo. Por ejemplo, de cada 10 es 1. Eso en términos numerales, pero se refiere al 10% de cualquier porción financiera con la que Dios nos haya bendecido. Dios les pide a sus hijos, Dios nos enseña en su palabra que debemos dedicarlo para Él. En la antigüedad, en los tiempos que se escribió la Biblia, como era una sociedad agrícola, humanamente nosotros cambiamos de ser una sociedad 100% agrícola después de la revolución industrial por los franceses en Europa y que luego se trasladó a todo el mundo. Pero antes las primeras sociedades vivían o dependían de una sociedad agrícola. Es por eso que en la Biblia se habla del diezmo de las frutas, de los frutos del campo y también de los animales. En el tiempo que estamos viviendo hoy sería de nuestras ganancias, ya sea de un sueldo, de nuestro empleo o de nuestros negocios. El punto número 2 es que el diezmo es simplemente devolver el 10% de nuestros ingresos o nuestras ganancias a Dios. Como ya había mencionado, en la edad moderna, de esa forma entonces nosotros demostramos nuestra fidelidad al pacto que tenemos con Dios. Número 3, la legislación del diezmo dada a Israel en el monte Sinaí señala que el diezmo es santo y le pertenece a Dios. Por ejemplo, como acabamos de leer en Levítico 27, verso 30 y 32. Punto número 4, el diezmo es el testimonio mínimo de nuestro pacto o nuestro compromiso cristiano con Dios. Punto número 5, la primera mención del diezmo en la Biblia está en Génesis, como estudiamos en la lección anterior, en el video anterior, que cuenta la historia del encuentro de Abraham con Melquisedec. La segunda vez que la palabra de Dios habla del diezmo es en Génesis capítulo 28 en relación con Jacob. En esta historia Dios aparece a Jacob en un sueño y visión cuando Jacob huía de la casa de su hermano. Y note lo que la palabra de Dios dice en esta visión, en este encuentro que Dios tuvo con Jacob. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, en la escalera, ¿verdad? El cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre.
y el Dios de Isaac, la tierra que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Verso 15. He aquí que yo estoy contigo, dice el Señor, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Usted nota que en estas palabras Dios establece un pacto con Jacob. Y ahora, en los siguientes versos, usted va a ver la respuesta de Jacob a esta oferta de pacto que Dios le hace. Mire cómo responde Jacob, verso 20 del mismo capítulo. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, verso 21, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y el verso 22 termina diciendo: y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Una vez más, esto es evidencia de que el diezmo es un pacto, es nuestra respuesta de fidelidad al pacto que Dios ha establecido con nosotros. Segundo, y aquí hay un elemento en este segundo punto que quiero que tomes en cuenta, que es el propósito fundamental del diezmo. Usted nota que Jacob dice: si Dios establece su pacto conmigo y va conmigo y me bendice, de todo lo que Él me bendiga, de eso el diezmo apartaré para Él. Dios no te pide nada que no te haya dado primero. El diezmo es un acto de fe hacia Dios. El 10% que le damos a Dios es un acto de lealtad hacia Dios al querer honrar y mostrar una actitud de gratitud para aquel Dios que ha sido tan bueno con nosotros por tantas bendiciones que nos ha dado. De esta misma forma, el diezmo se usa para sostener la predicación del evangelio, para construir iglesias, templos, para sostener todo lo que se hace dentro de la iglesia, los obreros que se dedican a tiempo completo a la obra, y para expandir el ministerio cristiano de ayudar a aquellos que lo necesitan, aquellas personas que necesitan nuestra ayuda. Hoy es un día bonito para que hagas un pacto especial con Dios y para que apartes tus diezmos y se lo entregues a Dios como una señal de gratitud, en primer lugar, por todo lo que Dios te ha dado, y en segundo lugar, como una señal de lealtad por Dios haber sido tan bueno, y como una apreciación para sostener la obra de Dios y la predicación del evangelio. Hoy es un día bonito. Ábrele tu corazón a Jesús. Que Dios te bendiga.